a que nos dispongamos. Katica, estamos transmitiendo en vivo ya. Katica, ¿inicio? ¿Inicias? Buenas tardes a todos. 2 de septiembre del 2020 nos convoca en un espacio muy especial para conmemorar 30 años de un libro hito. Damos entonces inicio a este seminario web. Tatiana, tienes todo el espacio y la palabra. Gracias, Katica. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía Yacata, les damos la bienvenida a esta ceremonia, a esta fiesta familiar. Vi diamo il benvenuto a questa cerimonia, a questa festa di famiglia. Abbiamo intitolato questo incontro Omaggio a 3 decenni, di un libro di Gianni Schivotto, che ha forgiato le identità diverse. Agradezco en particular a los invitados especiales, a Manfred, a Alejandro Kuchanovic, a Moisés, a Marta Martínez, a todos los niños y niñas trabajadores, a las organizaciones que nos acompañan, como la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, la Fundación ELIC, la Fundación PT, Europanats, Mantoc, entre otras. Hoy honramos a un jefe de la tribu, honramos a un académico, honramos a un maestro, honramos a un intelectual, honramos a un amigo, honramos a un abuelo. Oggi onoriamo il capo della tribù, onoriamo un accademico, onoriamo un insegnante, onoriamo un intellettuale, honoriamo un amigo, honoriamo un nonno. Las palabras que hoy les comparto van dirigidas a nuestro querido Gian Pietro Schivotto, más conocido como Gianni. Querido Gianni, seguramente has escuchado muchos discursos y has recibido muchos mensajes que denotan el trabajo que tú has desarrollado a lo largo de estos últimos 30 años y el impulso que tu vida genera en muchas personas. La diferencia con todo lo anterior es que hoy la tribu se reúne en tu nombre como muestra de nuestro afecto. Eres el maestro de esta gran comunidad. Por ello todos los clanes de diversas partes del mundo están presentes para hacerte un homenaje sincero a tu ser, tu esfuerzo y al producto del trabajo que has cultivado durante tantos años. Tu compromiso con la infancia trabajadora es inconmensurable. Los niños trabajadores han sido nuestro sur y tú has sido nuestra brújula. El libro que hoy nos convoca y el que está pronto por salir son prueba de ello. Además, el de tus textos escritos, reconocemos que llevas en tu cuerpo la lucha y el esfuerzo, dos pilares sobre los cuales hemos podido mantener en pie y nos hemos podido mantener en pie y presentes. Como maestro, nos provocas un fuerte deseo de ser mejores académicos, de ser mejores amigos, ser mejores trabajadores, ser mejores personas y hasta mejores cocineros. Niente tu meglio di un profumo e sapore di un risotto ai funghi porcini fatto per te. No soy una erudita literaria como tú lo eres, pero cuando hago una resonancia afectiva de tu vida en la mía, pienso en el libro Il barone rampante de Italo Calvino. Esto es así porque tú mantienes vivo en nosotros la metáfora de llevar una vida como Cosimo Piopo di Vasco Rotondo, el niño protagonista del libro. ¿Pero quién es ese niño?, se preguntarán ustedes. Cosimo, a sus 12 años, es heredero de la Baronia de Rondo, un territorio situado en la frondosa Liguria del siglo XVIII. Como actitud rebelde ante su familia y ante el mundo de los mayores, porque un día pues se niega a comer caracoles, se encarama en un árbol, adoptando la decisión de no bajarse nunca. Esto ocurrió un día a la hora del almuerzo. El niño se trepa al árbol que está cerca de la ventana y se va. El niño se trepa entre las ramas, pasa de una rama a la otra. Decide nunca volver a bajarse. Pasa toda la vida en los árboles. Una vida que es cualquier cosa menos monótona, de hecho llena de aventuras, y cualquier cosa menos que un ermitaño. Este niño se refugia en los árboles y quiere ser un héroe de la desobediencia. Tu mantieni viva in noi la metafora di fare una vita come quella di Cosimo, il ragazzo protagonista del libro. Chi è questo ragazzo?
Cosimo è un ragazzo di 12 anni che un giorno sale su di un albero, si arrampica tra i rami, passa di una pianta all'altra, decide che non scenderà più, trascorre la intera vita sugli alberi, una vita tutto altro che monotona, anzi piena di avventura, e tutto quell'altro che ermita. Questo ragazzo si rifugia sugli alberi, vuole essere un héroe della disobbedienza, Italo Calvino. Al igual que Cosimo, tú nos invitas constantemente a reivindicar la utopía, la rebeldía, la imaginación, a dejar la comodidad de un mundo de la nobleza para poder comprender realmente el mundo. Nos inculcas que debemos desvincularnos de los condicionamientos ideológicos, de ideas preconcebidas, de imposiciones intelectuales propias de nuestro tiempo. Es así como en un mundo donde reina la injusticia, tú te mantienes incólume para demostrarnos que es posible decolonizar el saber. Nos infundes, como Antonio Gramsci lo hacía a su generación, que debemos adueñarnos del mundo de las ideas para que las nuestras sean las ideas del mundo. E così, in un mondo dove reina la giustizia, rimani ileso per dimostrarci che è possibile decolonizar la conoscenza. Querido Gianni, seguiremos construyendo juntos el camino. O como tú nos dirías en latín, veris acquirin endo, del poeta Virgilio. La fuerza se adquiere avanzando. No me resta más que decirte grazie, grazie di tutto. Tatiana, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a todos los participantes por estar presentes en este espacio tan sentido y sobre todo tan cariñoso. Un espacio entre amigos, maestros, colaboradores y por supuesto también niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos, diferentes generaciones cuyos corazones laten en esta misma frecuencia. Voy a leerles a continuación a modo de recordarles un poco la agenda del día de hoy. Después de la calurosa y también provocadora bienvenida de Tatiana, vamos entonces a dar los comentarios al impacto virtual de Construyendo una Identidad. Posteriormente estarán las intervenciones de Manfred Lieber y Alejandro Kusianovich. Finalmente unos saludos colectivos desde el mundo y finalmente Gianni nos compartirá algunas palabras frente a este encuentro que convoca a muchos y Isabel cerrará entonces este maravilloso encuentro. Entonces iniciamos con los comentarios al libro. Damos entonces la palabra a Moisés para que continúe con este segundo punto de la agenda. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gianni, en particular mis saludos desde esta plataforma que no es la misma que la del abrazo, pero que quiero transmitírtelo igualmente. Hace algunas semanas nos encontramos virtualmente con Alejandro y comenzamos a darle vueltas a esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Inicialmente era un homenaje a ti, Gianni, por la labor que has desempeñado para ayudarnos a ordenar toda esta experiencia y todo este pensamiento que ha supuesto la promoción del protagonismo organizado de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y en eso yo le decía a Alejandro Martínez, pero justo en septiembre cumple 30 años construyendo una identidad. Y creo que es ocasión de poner ese libro como hito, ¿no es cierto?, de este proceso. Y ha sido interesante entonces este reencuentro. Después la jalamos ahí a Marta Martínez y entre los tres dijimos, bueno, más que cada uno hable, vamos a hacer una suerte de conversatorio de lo que el libro ha significado para nosotros. Obviamente ha sido obligatorio releerlo en estos días, después de 30 años, para mí me ha supuesto un reencuentro conmigo mismo en realidad. Y digo esto porque yo soy parte más o menos de la experiencia del Mantov. Yo llegué al Mantov cuando tenía 14 años, y todavía me acuerdo, y vivíamos esto que el libro dice, ¿no? La experiencia del trabajo, la experiencia de los
otros compañeritos que estaban en situaciones más difíciles que las nuestras, que eran los que estaban en situación de calle, el tema de las niñas trabajadoras, el tema de la pobreza. El Perú además vivía un contexto de guerra sucia, como bien lo relatas tú en el libro. En fin, y un gobierno desastroso de un expresidente que decidió irse de este mundo el año pasado. En ese contexto nace el libro, ¿no? El libro recoge entonces esta experiencia que a mediados de los 70 comienza a generarse una propuesta de participación, de organización de los niños y adolescentes trabajadores promovidos por la Juventud Obrera Cristiana. Y viene entonces toda esta experiencia, y a Yanji, que si bien ya él conocía del Mantoc un poquito antes, se enrola como siempre decía él, me enrolé con el Mantoc en el año 86-87, y comienza él a ordenar toda esta experiencia que nosotros habíamos estado viviendo y que, como siempre nos repite Alejandro Cuisanovich, no se trata de un pensamiento para nosotros, sino de un pensamiento que tiene que salir de nosotros hacia el mundo, ¿no? Y entonces el libro comienza a ser una oportunidad para mirar la reflexión de los niños trabajadores en América Latina, en el Asia, en el África, en fin. Y en el año 90 ocurre para mí dos cosas importantes. La primera es que el Mantoc me pide, muy chiquillo yo, a que asuma la responsabilidad de conducir el movimiento con la coordinación de delegados nacionales. Era una apuesta en realidad, yo venía de la experiencia de ser militante del movimiento y luego me piden una responsabilidad como esta, y entre esas tareas me toca estar en un evento en Ginebra, promovido por UNICEF y las Naciones Unidas, que invitaban a los jóvenes a hablar por los niños y adolescentes. Mi primera protesta fue por qué los jóvenes tenemos que hablar de otros. Obviamente eso era chino mandarín en ese entonces, lo sigue siendo para mucha gente todavía, esto de promover el protagonismo de los chicos. Y luego teníamos un seminario en Verona, creo en Tiamico, el primer seminario que promueve el trabajo de los niños, laboro minorile, y entonces yo tenía que leer el libro, pero yo estaba en ese entonces en Europa y estaba en Alemania, y le llegó el libro a José Oliver, un compañero, amigo nuestro allá, y él me lo presta, ¿no es cierto?, porque yo no tuve tiempo de recibirlo cuando estaba en Lima, y obviamente me pongo a leer el libro y comienzo a mirar, digamos, todo esto que Yanji con mucha intuición había logrado poner por escrito. El libro marca un hito, Yanji lo marca porque yo después me convertí en cual pastor evangélico, como siempre digo, comencé a moverme por distintos lugares con el libro bajo el brazo, ¿no es cierto? Entonces yo llegaba con mi libro, ¿no? Aquí tengo uno de los pocos que quedan, porque el resto se repartieron, y lo iba dejando por aquí y por allá, y uno de ellos fue justamente al Alejandro Martínez, con quien tuve la oportunidad de conocer el año 91, y ahí nuestros 20 añitos, y por ahí comenzamos a imaginar toda esta apuesta que después, bueno, fue decantando en los movimientos latinoamericanos de niños y adolescentes trabajadores. También por ahí debe estar Ángel González en Venezuela, con quien también empezamos un poquito la aventura, en fin, con Miriam en Bolivia, en fin, comenzamos a mover mucha agua bajo el río para hacer que este libro comience a tener lectura y comience a significar un camino por el que hemos apostado, porque finalmente cuando uno se mete en estos temas, uno no se mete por ocasión temporal, sino que lo incorpora en su vocación de vida, ¿no? Y quienes estamos promoviendo siempre la participación organizada de los niños, lo hacemos con convicción de que no solo es su derecho, sino que también es posible. Derecho que niega todavía la escuela, no sé, es el principal espacio que niega la participación de los chicos, la sociedad en su conjunto,
Pero creo que piano piano, andiamo lontano y vamos poco a poco, creo, caminando en esa perspectiva de que cambie un poco la perspectiva de esta visión, esta imagen que cancela la presencia de los chicos en el mundo. Esa sería una primera reflexión. Más bien vamos animando el conversatorio con lo que pueda decir Alejandro y Marta, y ahí vamos como redondeando estas primeras ideas. Gracias. Marta, si nos puedes compartir también tu experiencia en torno al libro. Muy bien, pues en primer lugar mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo y bueno, y especialmente a Yanji, porque como ha insistido a lo largo de todo el libro, porque yo con ocasión del día de hoy, ¿verdad? Pues también lo he releído y creo que me ha evocado, pues, o me ha vuelto a remover, no sé si tanto como la primera vez, pero me ha vuelto a remover muchas cosas. Es una obra colectiva, en eso ha insistido mucho Yanji. Creo que es una obra, es un libro que ha sido un libro viaje, porque ha viajado por muchos sitios, pero también porque nos ha hecho viajar a muchas y muchos. Y yo quiero contar cómo me llegó, que fue un poco como lo acordamos. Yo en el año 97 acababa de terminar la facultad, había terminado sociología, y por azares por amistades comunes, pues una compañera que creo que además nos está escuchando, María Eisenhut, traductora y amiga de Manfred, yo iba a viajar por primera vez a América Latina y iba a viajar al programa IPEC, al programa de erradicación del trabajo infantil, y esta compañera María me dice que está traduciendo, que acaba de traducir un libro al alemán, 2 libros, y entonces me entrega un libro que para mí desde el principio ha sido un libro tatuado de alguna manera, porque es un libro con todas las anotaciones de la traducción al alemán, un libro tatuado que luego nos ha tatuado a casi todas y todos, ¿no? Y entonces yo recibo el libro, pues cuando voy a hacer mi primer viaje por primera vez a América Latina, y en ese mismo viaje pues hago un tránsito enorme, porque creo que el libro te lleva a una revolución copernicana, sobre todo a quienes no veníamos de una experiencia personal, como puede ser el caso de Moisés. Y yo creo que, bueno, estos días releyéndolo me ha parecido muy lindo y quería traerla. Yanji, tú lo usas, que es que el libro me permitió salir de mi propia jaula temática. Yo estaba en una jaula temática en la que venía investigando desde hacía un tiempo, pero con una visión muy concreta o con una mirada muy concreta, y en un momento en el que además no había, por supuesto, ni internet, ni correo electrónico. Y entonces recuerdo, y además estos días lo tengo, porque todos los papeles los tengo bien rescatados, recuerdo que le escribí un telefax a Manfred para decirle que me había llegado el libro y que, bueno, pues que me había quedado, que me había, digamos, abierto una dimensión que yo nunca me había pensado, y a partir de ahí, pues entro en contacto tanto con Alejandro como con Yanji como con Manfred, todo por telefax. Todos esos telefax están ahí guardados en mi memoria del corazón, y aterrizo en el programa IPEC con el libro y me doy cuenta que el libro genera una resistencia, ¿verdad? En un pensamiento que yo creo que sigue terco, de alguna manera, en no querer reconocer lo que en él se defiende. Y bueno, me ha llamado la atención a la hora de releerlo, pues como todas aquellas intuiciones de las que siempre se ha hablado de los orígenes del Mantoc, pues devienen en un patrimonio, que también lo recogéis en el libro, que de alguna forma, bueno, pues se ha convertido en memoria de lo que Yanji hizo en ese momento, pero en memoria también de lo que para muchas y muchos el libro ha sido. Yo también guardo un solo ejemplar que tengo forrado como mis libros escolares y que además tiene una nota en la portada que quiero señalar o que quiero mostrar, que pone solo consulta, porque es uno de los libros que siempre que voy
junto con otros, pero que siempre que voy a compartir la experiencia de los NATS, especialmente aquí en este lado del mundo, pues lo llevo forrado para tratar de protegerlo de alguna manera, pero bueno, pues es un libro que siempre ha estado en muchas exposiciones. Así que tengo un libro que ha circulado, es un libro que se editó en Perú, que llegó a Berlín, que de Berlín llegó a Madrid, que yo me lo llevé a Costa Rica y que luego pues ha viajado mucho conmigo. Entonces, bueno, en ese sentido, estos días leyéndolo, pues creo que efectivamente en esta jaula temática que me ha parecido una idea que leímos hace tiempo, pero a mí se me había ido de la cabeza, y que efectivamente, bueno, pues apuesta por lo propositivo, por la cohesión, para aquellos que veníamos un poco, yo me incluyo, siempre lo he dicho, nunca he tenido ningún inconveniente en reconocerlo. Luego Alejandro siempre me dice que las conversas somos las más férreas, pero a mí me agarró viajando a un programa de erradicación de trabajo infantil. Desde entonces, indudablemente, cambié mi posicionamiento, pero es verdad que yo creo que vivía en un contexto, en un espacio y en un universo, tanto en la universidad como en España, como en el contexto en el que, donde el trabajo infantil estaba ubicado en el escándalo, en lo patológico, en la normalidad, y no cabía otra posibilidad, o al menos no cabía otra posibilidad hasta que Niños Trabajadores construyendo una identidad, un librito que también me llegó de Alejandro y otro de Manfred, pues yo creo que nos abrió a un universo donde, bueno, pues la presencia, la importancia y la significatividad de lo que ha supuesto para todos y todas que nos hemos acercado de alguna manera al movimiento, pues nos cambió de manera radical. Por eso creo que lo del hito es tremendamente oportuno. Y bueno, pues me ha llevado a recorrer de nuevo pues todos los barrios limeños, ¿verdad?, que conocemos, pero también a recordar, me ha parecido muy bonito y quiero recordarlo de manera colectiva, que es un libro de biografía de biografías que de alguna manera ha transformado nuestras vidas, no solo el libro, sino lo que el libro narra. O sea, que creo que esa voluntad de Yanji desde el inicio de que este sea un libro colectivo, yo creo que fue no solo desde sus orígenes, sino también de lo que el libro ha supuesto. Yo creo que es un libro de biografías colectivas, que efectivamente a cada una de nosotros nos ha significado algo especial, pero a casi todas, desde luego, si no venimos del pensamiento terco, nos cambió la vida. Y con esto lo dejo, y me ha llamado muchísimo la atención encontrar algunos conceptos que hoy siguen siendo conceptos muy complejos de posicionar o que tienen una enorme actualidad en términos de defensa, de posicionamiento, pero que siguen siendo muy complejos, como de ir más allá, ¿no?, de una renovación pues discursiva o estética, o que realmente no es impugnadora. Y me ha llamado especialmente la atención una de las frases finales, o una de las frases que están en el capítulo final, mejor dicho, de Alejandro, que habla de la formación de las niñas y niños como militantes populares para el desarrollo de la conciencia social. Creo que es un concepto que después yo creo que hemos leído poco, y a mí me ha gustado mucho encontrarlo, o sea, volver a leerlo, y bueno, pues me parece que es un libro que ha forjado, que no solo habla de militantes populares, sino que ha forjado a muchísimos militantes populares. Y en esa lógica, el libro cierra con esa voluntad de haber querido forjar un movimiento social, y creo que el libro ha forjado, el libro y el origen del libro, no nos olvidemos que el origen es Mantoc. Me ha hecho mucha ilusión volver a recordar algunos temas de quienes fundaron Mantoc, volver a leer a Nelly Torres en sus primeras páginas. Y bueno, me quedo aquí para esta primera ronda con este concepto, que luego creo que lo tenemos de manera implícita, pero no necesariamente explícita, al menos en los textos
militantes populares que me ha gustado mucho recordarlo, y le paso el testigo a mi querido Alejo hasta Colombia. Marta, gracias. Moisés, yo quisiera contarles algo, y es que me preocupa mucho, porque a mí el libro me lo entregó en las manos Moisés Bazanzi hace 30 años, tal vez 28 años. Pero yo les quiero confesar que durante muchos años yo pensé que Moisés tenía la misma chaqueta y las mismas gafas. Creo que hoy todavía uno se lo encuentra por ahí y tiene la misma chaqueta, las mismas gafas, y yo pensaba que tenía y el mismo pelo. O sea, a él no se le cae el pelo, no se le caen las gafas y no cambia de chaqueta. Creo que tampoco cambia de opciones y de lugares para interpretar el mundo, y eso fue muy, muy bonito, saber que continuamos construyendo y mirando desde las orillas. Entonces me entregó el libro, y a mí quiero confesarles que hubo dos cosas que se me conectaron inmensamente. Uno es que yo me estaba acercando mucho después de una decepción, uno tan joven y ya con decepciones, pero eso pasa en la adolescencia. Ya tenía como una decepción sobre la manera de abordar esos textos duros del pensamiento crítico, y estaba un poco deshecho con esa cosa de los clásicos, quizá del pensamiento crítico, y me estaba acercando mucho al pensamiento de un hombre, de un teólogo latinoamericano que se llama Federico Carrasquilla, y él hablaba de la antropología del pobre, y Federico marca una diferencia para mí de la mirada sobre los pobres, incluso que hasta ahora comprendo, y hoy la comprendo porque es una distancia del pensamiento crítico necesaria, como diría hoy Boaventura de Santos, para retomar el pensamiento como crítico. Si no se distancia de su propio origen, el pensamiento crítico no logra construirnos. Y entonces yo estaba muy pegado a esa mirada de la antropología del pobre de Federico, y estaba muy pegado por una sencilla razón: hablaba bien de nosotros, y nos permitía contarnos de una manera limpia, sin vergüenzas. Ya éramos sinvergüenzas, pero sin tener que darle permiso a los otros sectores sociales y a las clases para existir, por nuestras maneras de vivir y de querer luchar y de querer construir sociedad, pero también sobre todo por eso, por lo que hacíamos como niños y como adolescentes en nuestras casas y en nuestras familias, que era trabajar, construir barrios, luchar en las organizaciones sociales. Entonces, a mí se me juntan esas dos cosas, y encuentro en tu libro, Yanjito, una cosa que para mí es todavía un mantra, y es un mantra que se configura del encuentro de esas dos vertientes profundas, lo de Federico y lo tuyo, y es valoración crítica. Para mí hoy todavía tiene una fuerza impresionante eso, y lo digo como mantra: es como miramos a los desposeídos, a los últimos, a los heridos por estas sociedades, valorándolos íntegramente como personas, como sujetos de la vida, sujetos de la historia, y criticamos las condiciones y no criticamos la persona. Yo creo que hoy todavía suficientemente no entendemos ese mantra y no entendemos ese dispositivo, que es un dispositivo hoy para el pensamiento teórico, para el pensar teórico, para el pensar epistémico, pero sobre todo es un dispositivo para nosotros ser hombres y mujeres del hoy, para poder existir y vernos a nosotros y valorarnos sin renunciar a criticar, es decir, a comprender las condiciones en que estamos siendo hombres y mujeres, para poder ser colectivos, reconocernos, valorarnos, pero también podernos criticar en ese reconocer que estamos en unas condiciones y que portamos las condiciones del escenario hegemónico donde existimos. Entonces, a mí se me quedó ese mantra: valorarnos, valorar, y creo que para las organizaciones sociales que son fruto de esta corriente, ¿te acuerdas, Chito, que decíamos que era como un viento en el continente lo que se quería desatar en ese tiempo, y por eso nos definíamos como una corriente, como un soplo, como una cosa espiritual que se movía? Esa valoración crítica es fundante no solo de procesos institucionales, organizativos, sino de personas. Y yo me siento ahí reconocido, fundado por esa valoración crítica. Por eso te quiero dar gracias hoy, Yanji. Mi libro, creo, yo no sé, me dirán los compañeros del PT si todavía está allá, mi copia del libro. Por supuesto, espero que esté allí. Cogió muchas vueltas, dio muchas vueltas, pero nos quedaba una copia alguna vez, y creo que está allí en un sitio, en un lugar que quiso mucho esta perspectiva de la valoración crítica, y que todos los de allí nos reconocimos así: frágiles humanos, seres de la periferia, negados del centro, pero valorados profundamente. Y valorados profundamente
sin negarnos la capacidad de hacer crítica social. Entonces creo que ese es el legado fundamental. Además de decir que Moisés no se cambiaba la chaqueta, ahora sé que sí se la cambia, sino que compra una igual. Tengo que decir que me impresionó Guampaní, no sé si se acuerdan, Manfred, Yanji. Cuando llegó Yanji a Guampaní, yo me sentía un poco absorto porque creo que me podía estar cerca del autor de un gran libro. Y todavía tengo esa experiencia y lo contemplaba, yo lo vi ahí, lo miré, casi que creo que fui y lo toqué. Y estar ya no con el amigo, sino con el autor de ese gran libro. Y esa es la experiencia que tengo de verlo venir. Venía recuperándose de Cuba, recuperando su salud, pero yo lo veía inmenso. Ahora lo veo, creo que siempre ha sido de mi mismo tamaño, pero lo veía inmenso. Y hoy en mi corazón sigue siendo una persona grandísima, grandísima. Entonces, él no le gusta que le diga, pero sabe que es siempre mi maestro, sabe que es siempre nuestro amigo y nuestra inspiración. Entonces, por eso organizamos esto, Yanji, para decirte a ti, para decirle a más de 180, 190 personas que nos están viendo, que te queremos y que te queremos por dos razones, por la forma de persona que tú eres, pero sobre todo por ese regalo que nos diste en ese mantra de valorarnos, y al valorarnos podernos movilizar críticamente contra esta sociedad sin destruirnos nosotros mismos, arrumados por el peso de esas falsas identidades que nos instalan a través del pensamiento, de ese pensamiento duro y pesado de lo que nos estigmatiza y nos separa de la sociedad. Yo quería decírtelo a ti y decírselo a estas personas que nos están escuchando. Alejandro, muchas gracias. Yo creo que este libro no solamente ha roto jaulas temáticas, sino también jaulas fronterizas. Nos acabó de acompañar Marta Martínez desde España, Alejandro desde Colombia y Moisés Bazán desde el Perú. Cosas fundamentales, conciencia popular y la valoración crítica como una corriente que orienta y también nos impulsa hoy en día. Damos entonces paso al tercer momento. Alejandro, ¿quieres decir algo? Cata, es que me dicen que Chito tampoco se cambia de saco, pero yo no sé si será cierto. Pero sí que Chito pierde el pelo, pero que no soy el único. Bueno, muchas gracias a todos los amigos, maestros. Damos entonces espacio al tercer momento, a la intervención de Manfred Liebel. Manfred, tienes la palabra, es una alegría también verte. Bueno, gracias, Carolina. Realmente o Alejandro, voy a decir yo algo, empiezo. Bueno, me siento realmente feliz que ustedes tomaron la iniciativa para recordar este libro, realmente es un hito, y siempre estaba cerca de mí. Hoy, por supuesto, yo he hecho otra vez un ojo al libro y realmente es un libro que siempre vale, es actual, absolutamente actual. Y yo no me recuerdo exactamente cuándo conseguí ese libro, pero creo era cuando encontré a Yanji junto con Alejandro la primera vez en Lima, creo en 91 o 90. Y solo me recuerdo realmente que llevé este libro a Nicaragua y donde en ese tiempo estábamos trabajando con algunos compañeros y compañeras de impulsar ya un movimiento de niños trabajadores acá, y había una coincidencia, posiblemente también animado por la lectura de ese libro, no solo era una lectura mía, yo me recuerdo también que incluyendo algunas chicas y chicos allá querían leer este libro y echaron un ojo a este libro, y realmente es un libro no simplemente académico, decimos en mal sentido, es una combinación o una síntesis de realmente de
comunicar experiencias, o como dice Janji en la introducción, con un libro de su corazón, o un libro que pertenece al movimiento. Bueno, Marta creo habló de la autoría colectiva y realmente es creo algo en común, y Janji en este libro hace muy claro que es un libro que no simplemente es de él, realmente. Él solo era posible por su experiencia y por el hecho que él se sintió muy fuertemente impactado y emocionado por esta experiencia con los chicos acá. Y eso se siente cuando se lee este libro. En el sentido más formal se ve en el libro en la manera como se combina testimonios de las chicas y chicos con la reflexión teórica, que se combina de una manera, o se sintetiza de una manera impresionante, que siempre, y aprendí mucho de eso. En ese tiempo solo me recuerdo que en Nicaragua, posiblemente un poco animado también por la lectura del libro de Janji, organizamos allá lo que llamamos talleres testimoniales. Y yo sé, el lema de esos talleres que vino de los mismos chicos ya era cómo sobrevivimos, cómo queremos vivir. Es decir, una reflexión sobre todas las dificultades de la vida, pero también una señal de esperanza, de visión, ya que se podría imaginar para otro futuro de uno mismo. Y eso, por eso también, y creo eso era en parte influido también por la lectura de este libro. Valoramos mucho, decimos, de animar a los chicos realmente de hablar. Y intentamos a grabar, bueno, con las medidas que teníamos, las tecnologías que teníamos en estos años, pero intentamos realmente a rescatar las voces de los chicos y trabajar de una manera con los chicos que ellos mismos realmente han visto la importancia de sus voces. Bueno, en los últimos 20 o más años se habló mucho en las investigaciones de las infancias ya sobre las voces de los niños, hasta poner en duda si los niños, decimos como subalternos, pueden hablar. Y ellos pueden hablar, depende de las condiciones en que se encuentran. Y creo que cuando Janji escribió este libro, exactamente en este momento en Perú, particularmente en Mantoc, estaban estas condiciones, ya que los niños han visto un sentido de hablar. Ya que porque sentía un sentido significa que hablar no es hablar al vacío, sino hablar a personas y en situaciones donde puedes estar seguro que realmente alguien te entiende y quiere entenderte. Y creo en ese sentido el libro de Janji, y bueno, Alejandro está también con este libro, no solo en el último capítulo, creo, también estás dentro de este libro, en muchos otros aspectos, porque tenían mucha comunicación, pero en creo en este libro se expresa de una manera, bueno, ejemplar, que es posible realmente crear condiciones donde los niños realmente ven sentido de articularse y hacer algo. Bueno, yo en ese sentido, ese libro también está, no lo está animando, decimos, el intelecto, sino también el corazón, ya como dice Janji, este corazón es un libro que mueve, que uno mueve. Bueno, hicimos como Marta mencionó, hicimos una traducción, pero no todo el libro, pero es demasiado grueso.
mucho texto, ya, mucho leer, pero para traducir también mucho trabajo. Pero hicimos una traducción al alemán porque estábamos pensando aquí en Alemania, bueno, en este tiempo estaba en Nicaragua, pero organizamos eso también que sea accesible aquí para gente que no entiende el español. Y realmente este libro también tenía una importancia aquí, principalmente con estudiantes, ya que realmente estudiaron este libro con mucha concentración. Y yo noté cuando estaba en la universidad de nuevo en estos años que realmente este libro también era decimos un libro clave también para los estudios de chicos o de infancias, que realmente era para aquí en Alemania para la gente muy extraño o casi no imaginable. Bueno, en este sentido creo que el libro hasta hoy tiene una gran importancia y realmente me hace feliz que ustedes tenían la idea de recordarlo. De recordar y también así ofrecer la oportunidad que nos encontramos de nuevo, bueno, por lo menos virtualmente. Pero es realmente algo que realmente me hace feliz, pero porque es también parte, decimos, de mí, o me sentí también movido en mi corazón, ya después de las primeras experiencias a principios de los años 90, cuando salió este libro, cuando empezamos a convivir y colaborar. Bueno, gracias por todos. Nada más por el momento. Manfred, a ti muchísimas gracias, Manfred, desde Alemania. Damos entonces la palabra y el espacio. Alejandro, es un honor tenerte. Te escuchamos con todo el cariño y el aprecio de siempre. Alejandro Kusianovich, tienes la palabra. Muy bien, buenas con todos y todas. 30 años. Tengo que decir varias cositas. Si después de 30 años estamos volviendo al tema de forma no solamente un tributo y un honor para Janji, un cariño y un afecto, sino porque se ha mantenido el sentido que animó la escritura de este libro y que después de 30 años podemos decir, ahí seguimos de pie. Yo quiero decir que cuando se presentó el libro en Lima, yo no participé porque había vuelto de Bogotá, donde tuve una reunión de varios días con la gente del ELN sobre una serie de cuestiones interesantes. Y se me reventó un problema en las venas, en la pierna derecha. Entonces yo estaba tirado en la cama en ese momento. Pero esa presentación, después por los chismes que me llegaron, fue muy importante. En primer lugar, la edición del libro que la hizo el IPEC, no el IPEC en el que trabajó después Martita, como ha dicho, ¿no es cierto? Sino el Instituto de Jóvenes. La carátula del libro la hizo un voluntario canadiense. Fíjense ustedes. Porque el libro tiene que ver también con el diseño. Tiene que ver también qué se pone en la carátula, qué se pone en las ilustraciones en el interior. Un lenguaje no solamente muy propio de Janji, poético, con un gusto por le tournure, ¿no?
por esas vueltitas del lenguaje, que le dan la posibilidad de poner de relieve ciertos conceptos. ¿Y por qué lo digo? Porque ese libro fue presentado por un profesor de la Universidad Católica llamado Guillermo Rochabrún, sociólogo, músico también, interesante, porque combinaban una dimensión artística, estética, con el desarrollo de un pensamiento crítico. Y él habló, pero antes que hablara él, hablaron dos fulanos del movimiento. Uno fue Marco Bazán, el hermano del que no le cambia el pelo y no se cambia la chaqueta, ¿no es cierto? Y Marco habló como joven ya, ¿no? Dio su choro. Y después habló una niña, que cuando habla hay que hacer un ejercicio para entenderle, no por el contenido, sino por la precipitación de las palabras que salen de su boca, que era Janet Urcuguaranga, que es la que está ahora de colaboradora. Es importante para señalar el tránsito también de gente que no son aves simplemente de paso, sino que mantienen en el tiempo una militancia. Cuando Janet terminó de hablar, porque ella habló, nosotros, todos eran nosotros. Y el profesor de la universidad, Guillermo, me dicen que le preguntó, antes de empezar su comentario, ¿cuántos años tienes? Porque así hablaba, ¿no? Se tragaba las palabras. 14 creo que dijo. 14. ¿Y el movimiento cuánto tiempo que existe? 15, 16. Tú no habías nacido. ¿Y por qué hablas del nosotros? Fíjense ustedes qué interesante. Porque significaba una identidad con una historia que la precedía, aunque ella no la hubiera vivido en su propia carne en ese momento. Y dijo, ¿se dan cuenta? Esto es lo que hay que entender por conciencia de clase. Interesantísimo. Los que estuvieron me pueden decir si lo que estoy contando son cuentos de hadas o si algo de cierto hay en esto. Pero fue lo que a mí me llegó en el testimonio de Marcos en particular. ¿Por qué lo planteo? Porque esto tiene que ver con lo que yo llamaría el concepto de qué es un voluntario que llega a estas tierras. Viene para compartir, pero viene también, era nuestra manera de entender, para llenar una necesidad que es vital. No basta el activismo, no basta tantos años de organización, grupos, jalar gente, convencer. Si no se piensa, ¿a dónde diablos vamos? Entonces, cuando llega Yanji y se le escuchó, se dijo, oye, lo conversamos ahí, dijimos, a este hay que exigirle que nos entregue todo lo que sabe. Eso es ser voluntario en otras tierras. Y por eso que se le dijo, vaya a estudiar, a seguir unos cursos en la Católica, con una condición, escucharlos pensando siempre qué de aquí puede servir para entender mejor el trabajo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, trabajadores. Y qué de lo que se está escuchando a ese nivel nos obliga a repensar y a ser críticos de lo que venimos haciendo. Pero es muy importante. No era la primera vez que se hacía. Se hizo con una compañera boliviana. Igualito, se le mandó a que estudie sociología también. 4 años estuvo esta ahí. Y que después vertiera eso, pero que escuchara a los docentes y todo lo que... ¿Qué de eso lo masco y lo entrego a chicos, adolescentes, a jóvenes que empezaban a ser colaboradores o educadores? Esto me parece interesante recordarlo porque de una u otra manera no son 30 años que ya pasaron,
se engancharon en una naciente experiencia y hasta el día de hoy podemos decir que forman parte de esta historia. La segunda cuestión tiene que ver con el título. Niños trabajadores, construyendo identidad. No sé si dice nueva identidad. Lo tiene ahí, una identidad. Una, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no es una identidad individual. Es una identidad de un colectivo y una identidad para entrar en el imaginario social colectivo, que estaba volteado para otro lado y sigue volteado para otro lado, en general. Y esto tiene que ver con lo que después se dirá, ¿no es cierto? Identidad colectiva, es decir, entre otros, para otros, desde otros. Y aquí me parece a mí importante esta idea de que la identidad no es un hecho consumado, jamás. Vamos construyendo identidad. No es, tengo la identidad de joven trabajador o de niño trabajador, lo que fuera, no. La gran pregunta es, y en después que pase esta crisis de esta pandemia, ¿qué identidad hay que vamos a encontrar en primer lugar? ¿Qué quedará? ¿Qué nuevas pistas hay para reelaborar una identidad colectiva de sectores como el del mundo de las infancias trabajadoras, que son una parte de todo el mundo del trabajo que tiene que repensarse a partir de esta majadería llamada pandemia? Entonces, me parecía interesante recoger esto, identidad como una construcción permanente y colectiva. El otro elemento que creo que vale la pena resaltarlo es el libro de Yanji. También se inscribe dentro de la producción post publicación del libro de cosas interesantes. Aquí tenemos a Manfred, ¿no? Entonces, este libro del año 90, la publicación, todavía yo diría no nos emocionaba tanto la Convención sobre los Derechos del Niño que acababa de ser aprobada. Entre otras cosas porque la participación de las organizaciones de niños no era el fenómeno que acompañó la producción de este documento. Pero sí me parece importante cómo el libro tiene un sabor que refleja bien la personalidad de Yanji. Porque hay poesía, hay un verbo articulado con arte y con estética. Pero además coincide muy pronto con otro libro venido de otro lado, de la América, que es Nicaragua. Entonces aquí está el Manfred, que sacó un volumen sobre protagonismo. Son libros que son, por así decir, fruto de cómo estas ideas se van articulando. Por supuesto que con Manfred, el primer contacto que tuve con Manfred fue cuando él me mandó un artículo que había hecho sobre educación popular con niños, con muchachos, y ahí aparecía la cuestión del protagonismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Las ideas circulan, las ideas contagian, las
las categorías incluso se vuelven pegajosas y se van desarrollando, pero retomó una dimensión que hasta el día de hoy hay que seguirla trabajando. Una, que es esto de los niños constructores de una identidad no propia, sino una manera de que el conjunto de las organizaciones sociales y populares respeten identidades emergentes como las que venían del mundo de las infancias trabajadoras, hoy día de las infancias indígenas, que han cobrado cuerpo, han cobrado una carta de ciudadanía dentro de la reflexión y del debate, también de las organizaciones de chicos trabajadores en general. Entonces, a mí me parece que era muy importante, porque cuando ha recordado Manfred de que el año 90 ahí estoy en una duda yo si era 91, creo que era el 91. Nos reunimos aquí en Barranco, en la casa de las empleadas domésticas. Y ahí le presentamos a Manfred lo que ya habíamos cuchicheado, hablado con Yanji, la necesidad de que no solamente haya un libro de 400 y tantas páginas, ¿no es cierto? Que para llevarlo ya había que ir con una carretilla casi, ¿no? Sino una revista que llegue a aquellos jóvenes, adultos, estudiantes, que es necesario que vayan entendiendo este debate que el libro de Yanji había colocado. Y ahí es donde acordamos lanzar lo que se llama la revista internacional NATS. Me parece interesante porque tiene que verse como resultado del trabajo del libro que se editó y el libro de Yanji en este caso, a quien estamos recordando hoy día, pero también el planteamiento que venía de Nicaragua. Entonces ahí hay un encuentro y decimos, necesitamos una herramienta más. Y esa herramienta era la revista. Después podemos dar explicaciones por qué no ha salido el último número y por qué no terminan de diagramarlo. Pero me parece fundamental recordar cómo una cosa va trayendo otra. Y finalmente, ahí es verdad, Yanji no sé por qué me metió a mí a decir, oye, escribe algo. Y salió ese capitulito, ¿es cierto? Oigan, con una categoría que hoy día habría que discutirla. Movimientos sociales de niños trabajadores. ¿Mantenemos de pie eso? No lo sé. Hoy día se habla de fenómenos de redes, de confluencias, de multitudes. Está bien. Entonces, ¿a qué nos abre todo esto? A dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una es cómo se nos ha clasificado a partir de lo que es internacionalmente, yo diría, de lo que es la valoración crítica del trabajo. Y la acusación fue promotores de la explotación infantil. Fíjense ustedes, esa es la traducción de este imperio semántico que nos vende este tipo de relecturas. Pero lo de la valoración crítica, con las críticas que le podamos hacer desde nosotros mismos al desarrollo de esta categoría, sigue siendo un punto dirimente, un punto de quiebre con ese monodiscurso abolicionista. Eso habrá que seguirlo trabajando. ¿En qué consistirá una valoración crítica en esta pospandemia? Si es que hay pospandemia, porque se discute mucho eso. Lo que hay es dominación de la pandemia, mejor control de la pandemia, que es otra cosa.
Pero ahí está. Eso sigue siendo un eje fundamental. Como lo sigue siendo, yo diría, la posibilidad de reinventar lo que dio origen a este libro. Yo tengo entre mis manos si es que la ven, no porque me han cortado. Moisés. No, Alejandro, has apagado tu cámara accidentalmente, probablemente. Vuélvela a encender, por Yo favor. no he apagado nada acá. A ver, suele pasar, ahí está. Alejandro, No te escuchamos. Has apagado tu micro ahora. Cata, ¿puedes renombrar Allora. por favor, Alejandro? ¿Me sentiste? ¿Me escuchan? Ok. Aquí está algo que le tengo que entregar a Yanji a su debido momento. Está el recuerdo de la memoria que hicimos de un niño trabajador de Ciudad de Dios, que también está en el libro, Lucho, el día que lo enterramos, porque algunos de los actores que fueron motivo para la escritura de ese libro han cerrado sus ojos y otros siguen todavía intentando vivir con la dignidad que aprendieron de alguien como Yanji cuando estuvo de profesor, de enseñante en la escuela de Ciudad de Dios. Entonces, quiero agradecer la invitación. Quiero decirle a Yanji que ahora puede decir, y todas las horas que me llevó recolectar notas, redactar, revisar, ¿valieron la pena? Sí, sí valieron la pena. Gracias, Yanji. Gracias por todo lo que tú has significado, no solo por el libro, sino porque el libro expresa mucho de ti. No estamos aquí solo con una nostalgia, estamos aquí haciendo memoria combativa y militante de lo que significó la escritura, la entrega y la relativa difusión que se pudo hacer del libro, pero que se llevó más en el corazón que en los estantes de libros, porque es parte de la vida y quisiéramos que siga también nutriendo el entusiasmo, la alegría y la confianza de que no anduvimos tan equivocados y que tenemos la responsabilidad de seguir siendo capaces de una valoración crítica de nosotros mismos, acompañantes y de los propios chicos y chicas que siguen militando. Gracias. A ti, Alejandro, gracias por todo y por tanto. Yanji, yo creo que nos gustaría escucharte después de tantas rememoranzas, sentires, experiencias, desde tu propia voz. ¿Nos puedes activar el micrófono? Gracias. Ok. No, decía, creo que los voy a decepcionar a todos y a todas, porque después de tantas palabras y con un libro así a cuesta, necesariamente también considerando que la mañana me caen pelo de sinapsis neuronales, no voy a estar a la altura ni del libro ni de las otras palabras que se han dicho esta noche. Sí, yo quiero volver, no por falsa modestia, a, digamos así, a deshacerme de estas laureles que quieren a la fuerza ponerme en la frente. Y me viene a la memoria una palabra que dijo un poeta italiano, Montale, cuando le dieron el premio Nobel, sobre todo porque sus poemas se consideraron un texto importante en la lucha contra el nazifascismo, cuando dijo
que muchas otras personas han hecho un trabajo más importante que el mío y nunca escribieron un libro. Y creo que esta es la situación en que yo me encuentro. De verdad que acá podríamos hacer un listado infinito de personas, empezando por Lucho, por Héctor, por Elena, por Nelly. Bueno, Nelly escribió también, pero por un montón de personas, de colaboradores, de niños y niñas, trabajadores, que nunca, digamos, escribieron libros de un nivel académico, pero que son verdaderamente el alma de este libro y de tantos otros libros que se han escrito. Creo que este libro fue resultado no tanto de una inteligencia mía, he sido solamente una pluma en este sentido que ha dado voz a algo que se cocinaba en otro espacio que no era mi cabeza. Y era un espacio, un lugar político, porque el discurso sobre lo que después se llamó valoración crítica, protagonismo, fue un discurso esencialmente de colocación de los niños en un lugar político. Fue un rediseñar la cartografía de los espacios, de los lugares políticos y empezar a ver la infancia, decía Marta, como militantes, los niños como militantes populares, o sea, como colocados al interior de un espacio que no era solamente un espacio psicológico, pedagógico, no era solamente un espacio familiar, sino era un espacio claramente y directamente y radicalmente político. Yo creo que el libro en este sentido ha sido el fruto de un conjunto de elementos que se juntaron en una coyuntura tal vez irrepetible, por ahora. Por supuesto hubo un titiritero, y el titiritero está acá, es Alejandro Kusianovich, lo decía ya Machiavelli, o sea, necesita una coyuntura histórica, pero necesita un príncipe que la sepa manejar. El titiritero no he sido yo, ha sido Alejandro Kusianovich. Por supuesto, titiritero, pero que necesitaba de títeres. Ahorita títere es una palabra que va en contra del protagonismo, pero me entienden, o sea, había un movimiento, ¿no?, que estaba haciendo cosas radicalmente cuestionadoras de las formas con las que se entendía la infancia, radicalmente cuestionadoras del sistema, porque el carácter antisistémico de los movimientos sociales lo colocó Mantoc y los otros movimientos de niños trabajadores en primer lugar. Había una organización, había un caldero de prácticas, de ideas, de saberes, ¿no?, que necesitaban, obviamente, después de unas ciertas formas para legitimarse también en un ámbito que no fuera solamente el ámbito del activismo, como decía Chito. Pero podemos también pensar al revés, que tampoco el espacio académico se podía abrir sin este activismo. Entonces, eran cosas que se han juntado, digamos, orgánicamente. Ya era una superación del pensamiento dicotómico, dirían después, muchas décadas después, los decoloniales, ¿no? Era una investigación, acción participativa sin que la nombráramos de esta manera, o citando a Rocha Brun, era al mismo tiempo una batalla para la teoría y una batalla para la práctica también. Yo me acuerdo, Chito, porque tú la has presentado dulcemente, pero fuiste más tajante conmigo, así, con anécdotas, porque te recuerda cuando recién llegado, ¿no?, ya huérfano de una revolución fracasada en Italia, en Europa, que creo que Manfred también la recuerda muy bien, ¿no?, militante de los grupos radicales de izquierda, venía en América Latina para encontrar la revolución, entonces huyendo de mi espesa piel intelectual. Y tú me acuerdo, salimos afuera, era de noche, de Villa María del Triunfo, en la arenosa Lima,
y me dijiste, mira, no venga acá a hacer el pobre, porque acá pobres tenemos de sobras y lo sabemos hacer mucho mejor de lo que podrías hacerlo tú. Además me dijiste, tú eres un pobre que siempre tiene un boleto de regreso en el caso que se canse. Entonces, vamos, que tú hagas lo mejor que puedas. Por eso que me enviaste a la católica, pero diciéndome un día a la católica y un día en Ciudad de Dios a trabajar con los niños. Ahí fue la genial intuición que tuviste, así como años después, tuviste la intuición de decirme que cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar por el ministerio, no vuelvas a Lima, sino vete a Cuba. Bueno, en fin, o sea, para decir que en todos los pecados que hemos cometido, alguna responsabilidad la tiene también el Chito. Ok, bueno, y muchas otras. Esta fue la historia del libro, pero esto del carácter colectivo del libro, esto es verdad profunda. O sea, yo creo que si volviera atrás con todo lo que la conciencia que ahora tengo de todo lo que había pasado con este libro, seguramente rechazaría que el libro tuviera un autor. Este libro no tendría que tener un nombre, un autor, lo digo. O sea, es como un traductor. Este libro es de Mantoc, es de todos estos niños. O sea, ellos me lo enseñaron de verdad, me lo enseñaron todo. Y estaba respirando, era toda una cosa. Tal vez yo le he dado una forma, como dice Chito, también amigable desde un punto de vista estético, pero también esto fue una inspiración que me vino del movimiento. Así que quiero remarcar en este sentido el carácter no solo colectivo, sino el carácter no autorial. O sea, no hay un autor de este libro. Así como el capítulo de Alejandro, tampoco este libro es de Alejandro, este capítulo es de Alejandro. Aunque después Alejandro le coloque sus brillanteces y todo eso, pero de verdad detrás había algo con lo cual estábamos articulados. Yo creo que fue efectivamente la realización de lo que ya Gramsci llamaba el intelectual orgánico. Yo nunca me sentí así en mi vida, volví a sentirme plenamente así, porque ahí estaba realmente dentro de estas cosas. Creo que es un destino, bueno, el Chito no, otras personas no, Alejandro, Moisés siempre estuvieron. Después tuve caminos un poco oblicuos, a veces regresé a tener una relación más estrecha, quiero ahorita después, lo diré, volver a tener en esta última fase de mi vida una relación más fuerte con el movimiento. Pero acá están personas como Ángel, como la gente del Molacnars, como toda la gente del Mantoc, la misma Elvira, Manfred, Marta también, que han dedicado toda su vida a los niños y adolescentes trabajadores, ¿no? Yo quisiera decir también unas cosas que nos proyectaran en adelante. El libro tiene 30 años y aunque, digamos, es un libro, como decía Manfred, que tiene su actualidad, y lo digo no porque lo escribí yo, sino porque tienen actualidad las intuiciones fundamentales de los movimientos, del Mantoc, etc. Y sin embargo, digamos, sería equivocado pensar que cada línea, cada nombre de este libro siga teniendo su validez. Siguen teniendo validez su principio constitutivos, originarios, inspiradores, vocacionales, ¿no? La valoración crítica del trabajo, el protagonismo de los niños, etcétera, etcétera. Son todas categorías, pero que tenemos que pensar en una nueva coyuntura. Y yo creo que entonces el libro, si vamos ahorita a celebrar, espero no conmemorar porque quiero
vivir un poquito más, algunos añitos más, ¿no? Entonces vamos a recordar, digamos, ¿no? Los 30 años de este libro, habría que pensar también en cómo lo volveríamos a escribir hoy. Ya colocó el problema el Chito, cuando dijo, bueno, el protagonismo seguimos pensándolo como lo pensábamos hace 30 años, cuando se empieza a hablar de redes sociales, el concepto de multitud, la multitud abigarrada y toda esta cosa, ¿no? Yo quisiera entonces, a partir del libro, colocar, que ya lo hemos conversado también con Chito, con Manfred, en algunas que otras ocasiones, unos puntos sobre el cual el libro necesita, como decir, un reajuste, una resignificación, un repensamiento colectivo. Otra vez debe ser un pensamiento colectivo. El primer punto hay el capítulo, los dos capítulos finales del libro son uno sobre organizaciones sociales, que lo escribió Alejandro Kusianovich, y uno que tiene un título, disculpen la inmodestia, pero también la saqué del movimiento, que es del escándalo a la crítica de la economía política. Y es un capítulo que está basado en una lectura marxista, fuertemente marxista, a partir de la crítica del concepto, ¿no? De explotación que Marx había tan brillantemente individuado con relación a su época industrial y que fue válido completamente, por lo menos hasta todo el periodo del Fordismo. Yo creo que hoy tenemos que pensar, repensar, y no tanto para deshacernos de Marx, no es eso, o sea, de Marx o quien sea. Pero tenemos que entender hoy cuáles son los mecanismos de la explotación, y en particular de la explotación de los niños, al interior de un capitalismo que ya no es el capitalismo fordista, sino que es el capitalismo cognitivo, ese es el capitalismo tecnológico, ese es el capitalismo hiperconsumista, es el capitalismo del despojo, es el capitalismo de la crisis ecológica, de la depredación ecológica, ese es el capitalismo de las extorsiones, en fin. O sea, es un capitalismo que ha radicalizado los mecanismos de la explotación, pero en una forma distinta de cómo eran los mecanismos de la explotación en el capitalismo fordista o en el capitalismo estrictamente industrial. Y en este sentido, entonces, viene el otro gran cambio que tenemos delante, que ya lo hemos conversado mucho con Chito. Hoy, la explotación económica, la crítica que le movemos a la OIT, solamente esto de decir que los niños trabajadores, o sea, la organización de los niños trabajadores es un arma poderosa y la valoración crítica para luchar contra la explotación, sino que esta, digamos, mirada rígida por la cual la OIT ve en el trabajo la única forma de explotación es completamente desactualizada. Hoy todos los niños son explotados económicamente. Son explotados económicamente porque hay una bioproducción que se insinúa en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces ahí tenemos un gran desafío, o sea, explorar, investigar, develar las múltiples formas de explotación que hoy la infancia sufre. Creo que esto sería importante también por dos razones. Primero, porque le permitiría a los movimientos de niños trabajadores de ser vanguardia para todas las infancias de una crítica al sistema y a la explotación del sistema. Eso es muy importante porque siempre los movimientos de niños trabajadores han dicho, nosotros hablamos también a nombre de todas las infancias, pero tienen que tener un anclaje concreto, un anclaje de crítica al sistema económico que está explotando la infancia, así como está explotando también los otros grupos poblacionales. Pero nos permitiría también, lo digo, tal vez no todos estarán de acuerdo, de salir de una, ¿cómo decir?, de una insistencia un poco principista sobre
el discurso de los derechos, el discurso del protagonismo, el discurso de la convención de los derechos, la nueva sociología del infancia. Yo creo que el anclaje a una crítica de la economía política, resignificada con relación a la coyuntura histórica de un capitalismo profundamente postcontractualista, profundamente postcontractualista, profundamente precontractualista, sea una forma para repoliticizar y re-radicalizar el discurso de los movimientos de los niños trabajadores. Otro punto, y acá me siento deudor a Manfred, que ha sido más continuativo, más profundo hasta ahora de lo que he sido yo, es la necesidad de anclar el discurso sobre niños trabajadores e infancia en general con los movimientos más importantes de renovación epistémico-crítica que hemos tenido en América Latina. En particular me refiero a la decolonialidad. Esto ya estuvo en La Paz, presente en La Paz. Manfred ha escrito cosas fundamentales e importantes. Manfred, te pido disculpas si nunca te escribí, pero he leído lo que has escrito, ¿no? Y yo también escribí algo, pero esto es importante, porque si ustedes van a leer todos los coloniales, casi ninguno habla de infancia, como si no hubiera habido una colonización también epistémica de la infancia. Entonces, ya creo que tenemos que salir, o sea, muchas de las reflexiones que se han hecho sobre derechos de los niños, participación de los niños y cosas por el estilo, no tienen mínimamente en cuenta cuál es la producción, digamos, crítico-epistémica, novedosa también de estas corrientes. Una última reflexión, acá estamos en el área de estudios de familia, que hasta hace poco yo dirigía, y que ahora muy bellamente, diría, está dirigiendo mi gran amiga Isabel Solisco, ¿no? Hubo un momento, Chito recordará, Manfred y toda la gente, en que dijimos, nosotros hemos dicho, no queremos que las familias se entrometan en la organización de los niños. Que no era tener una relación conflictiva con la familia, no. Y esto era justificado porque las cosas son justas no en abstracto, sino colocadas en su propia coyuntura histórica. Porque la familia era una familia que tenía una visión profundamente adultista. Y entonces los niños eran todavía, la infancia, los movimientos de niños trabajadores eran todavía incipientes, eran débiles. Entonces se dijo, necesitamos tiempo para reforzar su voz, su organización. Y si colocamos padres y madres, van a ser ellos que mandan en la organización, ¿no? Y entonces fue justificado en un cierto periodo de tiempo. Así como Isabel después, que es una gran estudiosa de los movimientos feministas, hubo un momento en que casi todos los movimientos feministas hacían reuniones y no querían hombres, ¿no? Porque necesitaba reforzar su propia organización. O sea, ahí es una táctica, una estrategia. Yo no voy a luchar, a combatir, a enfrentarme con alguien mientras que yo no estoy suficientemente fuerte. Pero creo que ahorita es tiempo de repensar esto. Y hasta diría, podría ser al revés. Yo últimamente, Isabel, bien sobre esto, me dice, pero ¿cómo? Estoy pensando a las familias como un potencial movimiento social. No digo que la familia ya lo sea, pero la familia están cargando una actividad, una carga social, y la COVID-19 lo ha radicalizado, una carga social tremenda, enorme. Y quien manifestó críticas frente, por ejemplo, a las medidas económicas absolutamente clasistas en Colombia, fueron familias. Entonces las familias están permanentemente presentes, pero yo diría que la familia sigue viéndose desde una óptica privatista.
y no se entiende cuál es la función económica, política de la familia. Y tal vez, ¿por qué no? Podrían ser también las organizaciones de niños, en particular de niños trabajadores, que les enseñan a la familia a recuperar, a reivindicar un papel protagónico en la sociedad. No digo que se volverán movimientos sociales, pero habría que pensarlo de una u otra manera. Termino diciendo unas cosas sobre mi persona. Yo no he tenido, sinceramente, la coherencia intachable que ha tenido Alejandro Kucianovich, que ha tenido un Manfred de Lidl, que han tenido también un Alejandro Martínez, Moisés y muchas otras personas que no nombro. He sido un poco discontinuo en mi vida. A veces he tomado vacaciones de los niños trabajadores. Pero he sido también a veces una persona que ha vivido con pequeñas cobardías diarias. A veces me consuelo pensando que mi modelo de militancia tiene una ventaja, que es un modelo de militancia que vale no para los héroes, sino para las personas comunes y corrientes. Entonces tal vez pueda ser útil también con estas limitaciones. Pero quiero decir que nunca me sentí, como decir, en mi casa política como con los movimientos de niños y adolescentes trabajadores. Y honestamente creo que más allá de mediciones académicas o cosas por el estilo, hoy los movimientos de niños y adolescentes trabajadores siguen representando un lugar de movilización política de una coherencia que es difícil encontrar en otros movimientos sociales antisistémicos. Y en este sentido, ojalá que podamos abrir un espacio de reflexión sobre estos temas para que, no digo yo, otras personas puedan escribir un actualizado del escándalo de la crítica de la economía política y un actualizado, si el río suena es porque piedra trae. ¿Te acuerdas? Es el título sobre movimientos sociales. Muchas gracias y de verdad conmovido para este inmerecido homenaje. A ti, Yanji, muchísimas gracias. Nos encontramos ahorita más de 150 personas desde diferentes partes del mundo. España, que está casi a medianoche o más. No sé, Marta, si me confirmas. Encontramos personas de Perú, Venezuela, Nicaragua, Italia, Argentina. Les damos las gracias y entonces vamos a dar espacio a sus saludos que vienen desde esos diferentes lugares. Vamos a darles la voz y la palabra a través de un pequeño video muy, muy sentido y desde el corazón. No lo estamos viendo, Katica. Tatis, no lo estamos viendo. A ver. ¿Ahora? Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar, no conocí las escuelas, ni supe lo que jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, ya la hizo en mi papá, fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad
carpintero, de estucador y albañil, de gambiter y tornero. Pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo favor al bien, la conmigo a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surcuales mi oscura. Soy colaboradora de Mantop y me da gusto compartir con ustedes esta tarde de homenaje a nuestro gran amigo Yanji Cibote. ¿Qué decir de Yanji? Lo conozco hace muchos años, desde que yo estaba en la Coordinación Nacional de Delegados del Mantop. Y como les decía, es grato estar aquí en este homenaje. Y hablar del libro de Yanji es hablar de un documento que marca un hito en la historia del Mantop. Es un libro atemporal, pues sirvió en su momento, sirve ahora y creo que también servirá para después, sobre todo para la comunidad académica, pero también para nosotros los que fuimos NAT y revisar un poco cómo se ha ido construyendo nuestra identidad, ¿no? Por eso queremos agradecer a Yanji por este gran aporte a la reflexión académica, a la construcción de la identidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, de los que fuimos, de los que son y de los que serán. Gracias, Yanji, por todo tu aporte, por ser un amigo, un colaborador y un gran científico social. Hola Yanji, hola a todos, mi nombre es Daniel Pachamango Arce, soy delegado nacional del Mantop de la base de Cajamarca. Bueno, primero que nada agradecer a Dios y también agradecer a ti, Yanji, por el apoyo que siempre nos está dando durante todo este tiempo. Y también de parte de todos los niños, niñas, adolescentes, trabajadores del Mantop, queremos felicitarte porque ya cumples, bueno, tu libro ya cumple 30 años. Y bueno, primero que nada, felicitaciones y muchos éxitos. Buenos días a todos. Primeramente agradecer al equipo que me hace esta invitación para saludar a Yanji. En este marco de celebrar los 30 aniversarios de Construyendo una Identidad. Querido Yanji, muy contenta de poder saludarte, emocionada al mismo tiempo, porque se me viene a la mente los momentos compartidos desde Ciudad de Dios. Pero antes que nada quiero recordar que tuve la suerte de conocer a tu mamá cuando fui para conocerte también a ti y a Yema antes de que ustedes llegaran a Perú. Y quiero remarcar su acogida, su dulzura. Tu madre fue una mujer que la sentí muy tierna, muy dulce, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cuando tú llegaste a la escuela, tu relación con los niños fue eso, ¿no? O lo que ahora decimos una relación de horizontalidad, de ternura. Yo creo que eso te viene de familia, especialmente de tu mamá. En el curso de estos años, yo creo que tu aporte fundamental ha sido el pensamiento, el valor crítico del trabajo. Eso es una riqueza, es un legado que tú le dejas a los niños y adolescentes trabajadores, como a los colaboradores que también hemos compartido esta riqueza. Bueno, Yanji, ¿qué más decirte? Yo creo que tú te quedas en el corazón de cada uno de los niños y adolescentes trabajadores del Perú, como de América Latina. Y bueno, decirte también que en todas esas generaciones de ayer y hoy habrán frutos, como los hay ya ahora. Bueno, agradecer también al NAL, que fue la herramienta, el instrumento que permitió que tú llegaras a Perú.
¿Qué más decirte? Simplemente que desearte en el futuro una etapa visible, una nueva etapa al lado de tu familia, de tus hijos, y que todo te vaya bien. Ya son años distintos, hemos acumulado la juventud, pero yo creo que también la sabiduría, la alegría y todos los otros elementos que forman parte de esta etapa de nuestras vidas. Gracias, Yanji, te abrazo con el alma y que todo te vaya lindo. Un cariño grande y espero alguna vez poder verte. Chao, Yanji, gracias a ti y a todos los que están contigo en este momento. Chao. Querido hermano, en esta nueva etapa de tu vida te deseo lo mejor para ti y tu familia. Una enorme alegría que me ha dado la vida el poder haberte conocido. Te estrecho en un abrazo muy fuerte desde Argentina y por siempre, de los siempre, serás mi hermano del alma. El hermano que nunca tuve, pero que encontré a esta altura de mi vida y del cual me siento muy orgulloso. Gracias por tu afecto, Yanji. Vaya mi abrazo para ti. Querido Yanji, te felicito por esta importante celebración. Como muchos amigos dicen, este libro hizo historia. Y quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de ser testigo de esta hermosa historia de lucha por los derechos de los nazis. De haberme aceptado como uno más del movimiento, no obstante mi total experiencia en este mundo, que es tan lejano del mío. Usted ha sido mi mentor, sin duda, pero también mi gran amigo, que he sabido apreciar sobre todo durante nuestra charla de ron en las noches de Bogotá en tu casa. Debido también de darme esta oportunidad y agradecer lo que me hundieron de amor y cariño durante los 3 años durante los cuales tuve el honor de coordinar el famoso proyecto El trabajo de crecer, los Nats. Nunca voy a olvidar el tiempo transcurrido con ellos y sus historias fueron tan inspiradoras hasta el punto de convencerme de dedicarle hasta 3 años de estudio intenso para sacar un doctorado que en fin le he dedicado al Monacnats. Entonces, niños, gracias de corazón. Gracias, Marta, por haberme dado esta oportunidad y por haberme señalado lo de esta gran recurrencia del libro de Yanji. Y pues, gracias, Yanji, por todo lo que me enseñas. Sin duda, tú has sido mi Simón Bolívar. Un saludo de Cox's Bazar en Bangladesh. Hasta siempre, Marco. Hola, Yanji. Soy Mario, desde Madrid, y colaboro actualmente con Pronats España, y me quería sumar a este reconocimiento y agradecerte personalmente por todo lo que me has enseñado y todo lo que he aprendido de ti, tanto de la lectura de tus trabajos académicos o intelectuales, y también de tu compromiso personal con los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Espero que tengamos la ocasión de poder seguir compartiendo y que no me guarde rencor por no llevarte en mi moto allá cuando nos conocimos en el Sincelejo, en Colombia, en la universidad en la que he trabajado. Un abrazo muy fuerte y te deseo lo mejor. Chao. Y estamos acá en Mendoza saludándote desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Nacional de Cuyo, con toda la gente de la Diplomatura de Culturas de Infancia en América Latina. Te mandamos un gran abrazo. También agradecerte y desearte muchas felicidades en este momento. Desde la Veleta y la Antena, los niños y las niñas trabajadoras de Ugarteche te mandan cariños muy fraternos y con mucha alegría de ser parte de este festejo. Celebramos tu libro, que es inspiración, como también tu vida personal y tu opción por la infancia trabajadora. ¡Salud, Yanji! Hola, Yanji, desde Argentina. Quería desearte en esta nueva etapa de tu vida lo mejor para vos, porque sos una gran persona y hemos compartido muchos momentos muy lindos que quedan en nuestro recuerdo para siempre. Te aprecio mucho, Miriam.
Querido Yanji, gracias por ser presencia, por ser palabra, por ser reflexión. Gracias por ser cómplice de utopías. Gracias por dedicar tu vida entera al lado de los niños. Gracias, hermano. Tú para mí eres apuesta. Yanjito, gracias por caminar con nosotros en esta apuesta de vida por las infancias y las adolescencias. Quiero extenderte un agradecimiento en nombre de todas las infancias y adolescencias que no te han visto a los ojos, pero en los que has incidido de manera firme y contundente. Gracias por ellos y quiero decirte que tú para mí eres fuerza. Fuerza. Yanji querido, gracias, muchísimas gracias, es lo que me viene desde dentro del corazón. Eres un hermano, eres un amigo y para mí en particular eres un mentor. Gracias por ser fuerza, gracias por haber venido desde tu tierra y vivir tanto tiempo aquí en medio de esta realidad de América Latina y al lado de los más rezagados que son nuestras infancias. Gracias por elegirlos, gracias por elegirnos en esta sociedad pues, en la que estamos tan necesitados de reparación. Gracias por tu ternura, gracias por ser inspiración, Yanji. Y sabes que esta es tu casa, que América Latina te sigue esperando con los brazos abiertos, que la Casa PT te quiere, te admira y también se ha construido gracias a ti. Te queremos muchísimo. Gracias, querido Yanji. Querido Yanji, estas palabras las escribí para ti. Si me preguntan quién eres para mí eres inspiración y un ser admirable. Por todo tu trabajo, esfuerzo y dedicación, que le puso a su lucha. Alguien que me deja en claro que cada esfuerzo vale la pena y me da un gran legado. Yanji, pues te quiero agradecer por todo el tiempo que hemos compartido los dos, por esos bellos momentos que estuviste aquí en mi casa, yo estuve en tu casa allá. Espero tengas una gran partida a Italia, estés muy bien ahí y sabes que puedes volver aquí cuando quieras. Tú para mí eres un ejemplo a seguir por los caminos que has tomado y por la persona que eres. Gracias. Sin duda, valoramos mucho el que haya dispuesto de su tiempo, esfuerzo, amor, conocimiento y todo lo que necesitó para recorrer el camino que ha guiado, defendido y enseñado a muchos. Las infancias y adolescencias nos sentimos motivadas por sus acciones y ejemplo a aportar a la vida de los demás con humildad, responsabilidad y amor. Le agradecemos y admiramos. Esperamos para usted bendiciones y experiencias bellas. Es un honor para nosotros y agradecemos a Alejandro Martínez la posibilidad desde la Fundación ELIC de participar en este reconocimiento al doctor Stiboto. Gianpietro, te mandamos un saludo, nuestra plena admiración, profundo reconocimiento por tu saber, tu humanismo, tu modestia, tu grandeza sin engrandecerte, tu cercanía y tu sensibilidad espiritual. Te pedimos seguir en contacto con la Fundación ELIC, te agradecemos infinitamente tu apoyo incondicional y sabemos que hay mucho que hacer por la formación de las familias, así que te mandamos un fuerte abrazo y como dice nuestra fundadora, si somos fieles a la verdad, sin duda, siempre nos volveremos a encontrar. Gianpietro, un gusto saludarte aquí desde Bogotá con algunos de los compañeros que tuvimos el gusto, el placer de conocerte. Están siempre muy cerca en nuestros corazones. Un abrazo. Gianpietro, desde la Fundación ELIC de Colombia y a nivel internacional, aquí desde donde estamos en México, pues te saludamos y te agradecemos mucho por todas las labores y mantenemos siempre el contacto al servicio por la educación. Yanji, como te decimos, con mucho cariño, nos vas a hacer mucha falta y te quería dedicar una pequeña estrofa de un poema de Mario Benedetti. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aunque el fuego en tu alma, aunque hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y este es el mejor momento.
porque no estás solo. Con cariño. Querido profesor Gianpietro, solo tengo palabras de agradecimiento por haber compartido con nosotros muy poco tiempo, sí, pero un tiempo que ha sido muy, muy hermoso para toda nuestra comunidad, para nuestra Roberta, para nuestros niños, para Claudia, para mí en particular, por todas las enseñanzas que en tan poco tiempo pudo dejarnos, por toda la grandeza de su trabajo, por todo el corazón que le pone a las cosas, por la forma tan hermosa con que nos recibió, nos acompañó y pudimos trabajar juntos. Toda una vida de éxito para usted que queda, toda una vida hermosa para usted que queda, y lo felicito por este esfuerzo tan enorme que ha hecho durante toda su vida al servicio de todos, al servicio de los demás. Un abrazo enorme desde aquí y mi más afectuoso saludo para usted. Giangi, un saludo muy especial de San Francisco, Cundinamarca. Grato de encontrar en la vida personas con el ABC, amable, bondadoso y cordial. Ha sido muy grata la experiencia de compartir academia con usted. La verdad me siento muy complacido de compartir conocimientos, ideas y cosas muy interesantes sobre el fenómeno de la familia en el mundo, y muy especialmente en Colombia. La verdad es gratificante para mí contar con su apoyo en el estudio de la familia. He aprendido mucho de usted. Son conocimientos maravillosos que me han servido para mi vida personal, mi vida laboral y también, ¿por qué no?, la vida social. Qué rico contar con usted, así sea en la distancia, pero lo siento muy cerca, acá en el corazón. Recuerdo aún el día que fui a la universidad para conocer un poquito más de la maestría, y qué buena idea la que usted me dejó marcada en mi mente y en mi corazón. La verdad fue el motorcito para hacer posible este estudio que estoy haciendo. Y como la universidad, o más bien como las instituciones son representadas por personas, usted representa muy bien la Universidad Externado de Colombia. De corazón y con mucha alegría le agradezco su presencia en mi vida para continuar y extender las cosas bonitas que tiene la vida, como es la familia. Un abrazo, Giangi, y hasta pronto. Buen viento y buena mar. Giangi, nos une el cariño, nos une el afecto. Queremos decir que necesitamos que tu participación permanezca, tu fuerza, tu compañía, tu guianza también. Gracias por volvernos a unir y seguimos, permanecemos desde el corazón. Giangi querido, desde la hermosa Guajira, te mando un beso, un abrazo. Queremos decirte que acá estamos, que somos tus pollitos, que aunque la vida nos haya llevado por diferentes caminos, el cariño y el amor, digamos que son los que nos unen, y sobre todo todos los aprendizajes y las enseñanzas de parte tuya, el legado que nos dejaste, es lo que nos permite seguir unidos. Los externadistas te queremos, te valoramos demasiado
y de verdad esperamos que en medio de toda esta situación pues podamos volver a unirnos, así sea a través de la virtualidad o bueno, como el universo lo quiera, pero simplemente queremos decirte que aquí estamos, que has dejado un legado importante, que te llevamos en el corazón. Te mando un beso gigante y te quiero mucho, mucho, mucho. Yanji, pues tú sabes que aquí estamos, tus mosqueteras, para todo lo que sueñes, pienses e imagines. Nosotras también somos felices de soñar e imaginar contigo. Y cuando, bueno, nos contaron que no estabas en Colombia, pues obviamente nos quedó un vacío grande y es porque tú eres nuestro principal mosquetero. Te esperamos aquí en Colombia. Esperamos que vuelvas pronto cuando todo esto pase y que podamos seguir dando luchas académicas que todavía están inconclusas. Te queremos muchísimo, muchísimo y bueno, aquí están nuestras manos para lo que sea necesario. Un abrazo del corazón, muchos besos, te queremos mucho. Te queremos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo quería agradecer a todos los que esta pequeña muestra, porque son decenas de personas que hubieran querido expresarte, Yanji, no solo a ti, sino lo que ha significado este camino que hemos emprendido. Entonces, darle gracias a ellos, a Marta, a Moisés, que se sumaron a este día con un entusiasmo impresionante y nos conectaron con ese tiempo, y a la Cata, que se lo echó al hombro con toda la gana. Ahí está, pero sobre todo eso, a todas las personas que estuvieron detrás de esto, Tatis, Petki también en la parte que no se ve, José Mauricio, el ingeniero que lo hizo posible. Gracias a todos realmente. Estamos muy emocionados. Ustedes los europeos ya tienen una copa en la mano, nosotros todavía no. Y las argentinas lo hicieron bien con su vino en la mano. Pero sí es un momento de celebrar, de expresarnos eso. Yanjito, mil gracias en nombre de todos y de veras gracias a todos los que lo hicieron posible. Cata. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos volvernos a encontrar, volver a sentir desde ese corazón colectivo que nos lleva a la conciencia, valoración crítica, que es lo que necesitamos para romper esas definiciones tan feroces y sobre todo mantenernos en esa corriente de afectos, de amigos y de esperanzas para seguir construyendo. Yo les voy a pedir un enorme favor para llenar y diligenciar un formato que está en el chat. Independientemente de todo este afecto y de todo lo que nos revoluciona de emociones, necesitamos cumplir con el tema formal. Les agradezco a todos su participación, sus mensajes, sus saludos y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Cata, sigue Isa, perdón, disculpen un segundo, Isabel iba a hacer un... Perdón, la emoción. Muchas emociones. Estamos emocionados y queremos irnos a tomarnos un café o a brindar. Isa. No, quiero saludar a todos, pero también creo que Yanji quería hablar. Vi que pidió la palabra. No, solamente decir que no sé cómo agradecerle. Honestamente, creo que todo en gran parte no es merecido, pero para asumir también el desafío que me han hecho esta noche, en los 10 años, ojalá, que me quedan de vida, voy a intentar de merecer esto que no he merecido antes. ¿Ah? O sea que me dejan con una tarea de hacerme digno de estas celebraciones tan afectuosas y tan generosas. No más. Gracias, Yanji. No, después de esas palabras, de ese momento, es muy difícil hacer el cierre. Solo quería realmente saludar a todas las personas que nos acompañan, agradecer de corazón a Manfred, a Alejandro Kusianovich, a Moisés, a Marta,
que apoyaran y se dispusieran, sé que lo hicieron por el Janji amigo, por el Janji militante, por el Janji intelectual. Es una historia, no es un agradecimiento formal, por lo tanto, pero es muy bonito tenerlos aquí, haber tenido ese encuentro. Agradecer a todo el equipo del área, todo lo que hicieron, cada profesor y su dedicación. Y Janji, saludarte. Hoy eres nuestro invitado especial, pero realmente tú eres de la casa. Quiero solamente leer un poema y cerrar esa bella tarde y noche para tantos que ya se va acercando la noche, se alarga. Entonces, hay un pequeñito poema de un escritor marroquí que se llama Tahar Benjelloul y él dice así: tú que nació en la aurora, dígame la belleza del mundo. Yo sé el dolor y la ausencia. Entonces, dígame quién hace el camino, qué hace el hombre mejor, el que se pone delante de ti, que tú seas niño o viejo, tú tienes el sentido oculto de la luz. Janji, yo quería decirte en nombre del área que tú eres nuestro director emérito, tienes ese símbolo entre nosotros, estás entre nosotros, el área es tu casa de estudios, el área es ese espacio de discusión, de diálogo, de formación de estudiantes de pregrado, de posgrado. El área es ese espacio de formar profesionales, pero también intelectuales. Y es un espacio también que debe fomentar la militancia. Tú decías ahorita que no eres un intelectual orgánico, pero yo creo que sí. Yo creo que aquí reúnes todo tu compromiso con la realidad, toda tu sensibilidad. Tú condensas todo lo que discutimos siempre sobre la complejidad que nos habla de un conocimiento incierto, la complejidad que nos habla de una emocionalidad del sujeto, pero nunca perdiste la crítica del capitalismo, nunca perdiste unos fundamentos marxistas, de los cuales siempre hablamos que son demasiado importantes. Y nada, cerrar ese evento, decir que seguimos construyendo camino. Hay una amiga italiana que también dice unos versos sobre la calle de quien la camina. Y nosotros estamos caminando junto contigo. Tú has recorrido un bello camino. Queríamos homenajearte hoy, pero seguir caminando juntos. Y sé que estamos juntos en el área, en la dirección y en todo tu aporte, no solo al externado, no solo a Colombia, sino a Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces nos despedimos con un abrazo cariñoso, un saludo de buenas noches, buenas tardes. Chao, Janji, y a todos y todas. Chao, Janji. Qué linda. Hola, Fernandita linda, ¿cómo estás? Bien. Un besito, ¿ah? Un abrazo a todos, pero uno más grande para ti, ¿ah? Y para Elena, y para Micaela también. Se quedó dormida esperando. Un gran abrazo a todos. Y bueno, no voy a dormir esta noche, pero bueno. Te desvelamos. Muy bien. Muchas gracias. Dejaremos una cancioncita de ti en el una cosa. Chao. Chao, chao, Martita. Chao, Manfred. Chao a todos. Chao, 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 chao. Chao. Alejandro, un abrazo. Te voy a llamar en estos días. Te voy a molestar. Sí, tengo que darte algunas noticias. Ok. De acuerdo. Que no son... ¿Me lo siento a mi muñequita? Que no son buenas, porque si no son buenas no te llamo. No, pero son de No, compañeros te voy de a... alma. Willy, ya puedes detener. Estás en mi agenda, ¿eh? Julio